tardes, gracias por acompañarnos. En este breve espacio vamos a hablar sobre el capítulo Deslinde de la pedagogía como problema, de la obra Teoría de la Educación, escrita por el filósofo Manuel Escamilla. Me acompaña en esta tarde mi compañero Henry Mauricio. Para empezar, Henry, ¿podrías explicarnos brevemente cómo Escamilla define la pedagogía en relación con la educación en su obra? Muchas gracias, Elías. Efectivamente, ¿verdad? Manuel Escamilla hace una distinción entre dos conceptos importantes. Uno, la educación, y el otro, la pedagogía. En la educación se va a referir que es un hecho completamente sociológico y es un hecho histórico, y que eso lo hace inherente al ser humano, ¿no? Y la pedagogía, por otro lado, la pedagogía es una metodología para aplicar precisamente ese espacio educativo. Muy interesante. Henry, ¿por qué crees que Escamilla hace énfasis para que podamos tener esa distinción? Pues creo que es importante hacerlo, ¿verdad? Es importante y es crucial para nosotros que somos licenciados en Ciencias de la Educación tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de educación y a qué nos referimos cuando hablamos de pedagogía. Entonces yo creo que Escamilla lo que hace es ayudarnos a nosotros a asimilar una reflexión bastante sólida sobre lo que son cada uno de los aspectos, para que a partir de eso podamos tener un concepto epistemológico de la palabra. Ok, en el capítulo Escamilla discute la pedagogía como arte, técnica y ciencia aplicada. Henry, ¿podrías explicarnos brevemente cada una de las perspectivas de Escamilla? Claro que sí. Fíjate que, como venía diciéndote, Elías, Escamillas lo que va a hacer es que primero ya distingue educación y la vamos a dejar por un lado. Vamos a hablar de pedagogía y él se pregunta qué es la pedagogía. ¿Pedagogía es arte? Bueno, él dice que analógicamente podríamos decir que la pedagogía es arte, pero siempre se queda por el área de la práctica, ¿verdad? De una cosa muy metodológica, pero que no abarca todo lo que tiene que ver con la cuestión de la pedagogía. Por eso él va a recurrir y se va a hacer la pregunta también, ¿la pedagogía es una técnica? ¿Vale? Cuando hablamos de técnica hay un procedimiento, hay una organización, hay una planificación, pero dejamos de lado aspectos como la sociología y dejamos de lado la psicología. Entonces luego él se va a decir, la pedagogía es una ciencia aplicada, y él dirá, pero es que una ciencia aplicada al final de cuentas queda meramente en teoría, ¿verdad? En algo teórico, en algo que afirmas como una verdad. Entonces él dirá, pues tengo mis reservas al respecto. Ok, ¿cómo ven la posibilidad entonces de que la pedagogía se convierta en una ciencia pura según lo planteado por Escamilla? Bueno, Escamilla pues sugiere que la pedagogía utiliza métodos científicos, ciertamente, ¿verdad? Hay una organización, hay un método, hay una investigación como tal, pero la pedagogía sigue siendo una cuestión pragmática más que teórica, y le falta consenso en los temas fundamentales como la finalidad última de la educación. Por eso sugiere que todavía hay un largo camino en el que hay que distinguir entre educación y pedagogía como tal, como ciencia. Muy bien, gracias. Y para concluir, Henry, ¿cuál crees que es el principal aporte de Escamilla en este capítulo que analizamos respecto a cómo entendemos la pedagogía hoy en día? Claro, Elías. Como lo hemos venido diciendo a lo largo de esta conversación, Escamilla, su propósito firme es que nosotros que somos estudiantes de la licenciatura de Ciencias de Educación, tengamos claro cuál es el concepto de educación y cuál es el concepto de pedagogía. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cuál es el objeto del cual nosotros vamos a ser parte. Entonces nosotros tenemos que reflexionar desde lo ontológico y lo epistemológico de la educación y de la pedagogía para poder tener claro el camino y la ruta que debemos hacer. Excelentes aportes, Henry. Te doy las gracias por habernos acompañado brevemente, y gracias a todos ustedes que van a poder ver este breve video acerca de la teoría de la educación escrito por Manuel Escamilla. Todo esto en el marco del trabajo final de la materia fundamental de la filosofía. Henry, muchas gracias. Pasen a todos una feliz tarde. Gracias, Elías. Gracias a todos.